Aquí recorté los cables de mis bujías porque la verdad no me gustaba cómo venían de largos así originales. Para mi gusto quedaban muy largos y nunca me gustó cómo quedaron. Siempre, por más que traté de acomodarlos, quedaban muy desordenados. Este kit viene con 5 cables, 4 para las bujías y uno extra para la bobina. Pero tengo el modelo que trae la bobina integrada dentro del distribuidor, por lo tanto nunca utilicé el quinto cable. Los cables de esta marca económicos no son, así que no quise desperdiciar ni echar a perder ninguno de los cables y lo que hice fue tomar bien la medida de la longitud que me gustara para que los cables quedaran bien acomodados. Aquí tengo dos cables que me sobraron y es porque del quinto cable hice dos, uno para la bujía 1 y otro para la bujía número 2. Y para no desperdiciar los cables, echarlos a perder, hay que medir dos veces y cortar una. Ya cuando medí y corté, le quité la terminal y el capuchón a dos cables, lo pasé a los nuevos y ya quedaron como si vinieran originales de fábrica. Dos cables quedaron igual porque son de los que venían en el juego y del otro que corté, pues ya quedaron los dos nuevos. De esos dos nuevos que hice, uno es para la primera bujía y el otro para la segunda. Hacer esto no le afecta en nada a los cables. La terminal va crimpada aquí pues a lo que es el cable de corriente. Siempre y cuando la terminal de nuevo quede bien crimpada o bien ponchada, no va a haber ningún problema. Los cables van a seguir funcionando igual como venían originales de fábrica. Dos quedan igual, de uno se arman dos cables nuevos, van a seguir funcionando normalmente como si vinieran de fábrica. No va a haber problemas de chispa, ni tampoco de resistencia, ni falla del motor. Y como se ve, sí hay diferencia porque ahora la longitud de los cables permite acomodarlos aquí mejor, se ve más estético el acomodo de los cables. Ahorita aprovechando que andaba revisando aquí unas cosas, tengo el distribuidor afuera y va a servir para que se vea cómo funciona la chispa aquí al girar el distribuidor. Ya ven que en otro video les enseñé que desde el distribuidor puedes ver si hay pulso de inyección. Para la chispa es lo mismo, girar el distribuidor y con eso comprobamos que el módulo de encendido, la bobina está bien. Y como recorté los cables, igual sirve para ver que la chispa esté funcionando bien. Está el distribuidor conectado, la llave está en encendido, entonces por lo tanto si giro el distribuidor se va a generar chispa en las cuatro cables de bujías. Ya más cortos y bien agarrados con los cintillos, pues como se ve no hay movimiento que pueda dañar los cables, tampoco rozan en ningún lado. Eso lo hice porque no me gustaba la longitud total que traían los cables originales de fábrica. El trabajo se puede hacer en cualquier tipo y marca de cables, teniendo en cuenta que este solo se utilizan 4, el quinto no se utilizaba. Si tienes el modelo que lleva la bobina fuera del distribuidor, no vas a poder hacer ese trabajo porque a fuerza necesitas utilizar los 5 cables. Pero en el caso de que algún cable te parezca que está muy largo, lo puedes recortar sin ningún problema, no va a fallar para que ajustes la longitud total entre el distribuidor y las bujías.